Buenas tardes, profesora. Hoy voy a exponer sobre las estrategias de la distracción. Es el elemento primordial del control social de las estrategias de la distracción, que consiste en desviar la atención al público de los problemas importantes y los cambios de decisiones por las élites políticos económicos mediante las técnicas, las divisiones o inundaciones de continuidad, distracciones de información insignificativas. A veces sí, en este caso sí, nos ponemos a mirar que pues la estrategia de la distracción es algo muy usual en nuestra vida cotidiana, ya que siempre hay distracciones que hacen que uno salga de casos que realmente deberíamos saber, y pues la distracción hace que nos desviemos del tema o tengamos o hagamos como la mentalidad de poner de esa problemática, ponerla muy lejos de lo que es realmente o realmente está en la situación en el momento. Y todo esto son estrategias de distracción para que pues nosotros no tengamos el conocimiento ideal para poder definir o saber en el mundo en el que estamos actualmente. ¿Sí? Entonces eso también es una estrategia que pues muchos utilizan para que pues los problemas sociales o eh, económicos o en el ámbito laboral pues hacemos hacen esas estrategias para que pues no tengamos el conocimiento y no nos empapemos como de pronto más en el conocimiento de realizar dicha actividad, o pongan que solamente estemos ocupados y ocupados. Entonces es una distracción pues, que pues muchas empresas o pues la política pues utiliza, que pues tengamos mucho en que ocuparnos y no saber lo que es lo que tenemos que saber, porque en el área pues económica pues nosotros a veces estamos muy desactualizados en la política, no tenemos como esas ideas y ese conocimiento que pues deberíamos como desarrollar. Otro de las estrategias es crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción y la solución. Se crea un problema y una situación prevista para causar ciertas reacciones en el público. También en esto sí, también podemos ver que pues esa creación de los problemas y hacemos, después ofrecemos la solución. Eso se ve en muchos casos. En muchos casos vemos que creamos el problema y pues cuando vemos el problema súper grande, vemos la idea ya como que ya se nos sale de la mano, pues tratamos de buscar la solución para solucionar o mediar o hacer la mediación sobre del problema que pues se ha causado, y es con el fin de que sean de mantener las medidas que se deseen y hacer aceptadas. Dejar que desenvuelvan e interfieran la violencia, eso se ve mucho, profe, se ve mucho lo que es la violencia, eso se ve que cuando uno ve una pelea, uno no sabe por qué formó la pelea, pero no sabemos por qué fue la creación de ese problema. Y pues ya después de que se termina ese problema, ya después que han venido de pronto accidentes más grandes de ese problema, pues es donde vienen las mediaciones y pues venimos con las soluciones para desarrollar y hacer una solución y la reacción, porque pues el problema se hace, ¿sí? Se hace el problema, después tenemos una reacción, porque pues después de tanta sofocación del problema y eso, viene una reacción, y después de la reacción es donde vamos a tener una solución, a pesar que ya hay un problema y hay una reacción. La tercera estrategia es de la gradualidad. Para hacer que acepten unas medidas inaceptables, bastante es aplicar gradualmente y gota por años consecutivos. Es de esa manera que Constitución Social, Económica y Racial nueva fueron impuestas durante las décadas del 80 y del 90. Este mínimo privatización, precaución, reflexión, desempleo de masa, salario. Es más fácil aceptar un sacrificio a futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque los esfuerzos del empleado inmediatamente, luego por el público, la masa, porque el esfuerzo
no es ser empleado inmediatamente, tiene siempre tendencia a esperar inseguridad, mejor mañana, y el sacrificio existe para ser evitado. Esto es de más tiempo al público para acostumbrarse a la idea de cambiar y aceptar con resignación cuando llega el momento. Todo esto son cambios que a veces uno dice, bueno, esperemos a largo plazo, y a largo plazo lo hacemos, y son resignaciones que a veces uno tiene de poner metas. Me voy a proponer esta meta y pues ahí la stand-by y pues sigo así y así, y pues lo que hago es, el esfuerzo no es empleado como más que todo de inmediatamente, y entonces lo dejo como ahí y quedamos con ese de pronto aceptar y de seguir con algo que tenemos, pero ya uno es acostumbrarse, y es acostumbrarse como a las ideas de los cambios y aceptar con resignación cuando llega el momento. La quinta estrategia es dirigirse al público como criatura de poca edad. La mayoría de los públicos dirigidos de gran público utilizan discursos, argumentos, personajes, entonces particulares, infantiles, muchas veces próximamente debilidades como si el espectador fuera una criatura poca edad o de diferentemente. Cuando más se interesan, buscan engañar al espectador, y eso se ha visto en muchos casos, que porque a veces piensan que uno es una persona piensan que una señora de 50 años, de pronto porque piensan que no tiene una educación, no entiende o no sabe, pues las envuelven, y eso se ve en muchos casos, más que todo en la política se ve que envuelven al ser humano y lo envuelven y le dicen, no, te voy a dar esto, mira que esto te voy a, llegó esto, te voy a pasar esto, y pues la persona la envuelven porque piensan a veces que es una niña, y a veces aquí están equivocando, que a veces hay personas que razonan y hay personas que no, hay personas que sí se dejan envolver en estos casos. Y pues esa es pues la falta, a veces como a veces uno dice, la falta de ignorancia a veces de uno mismo por no tener conocimiento o tener una base en que apoyarse, o estudiar o aprender, o a veces hay mucha gente que no es estudiada y pues conoce de muchas cosas más que el que es estudiado. Entonces eso también es una cosa que a veces utilizan, porque de una persona piensan que una persona de 10 años, piensan que una persona de 12 años, y son probabilidades en una respuesta en relación también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona menor. Entonces en ese caso sí, dirigirse al público como una criatura de poca edad es algo a veces muy casual que se ve, porque en esta actualidad, como va la época, pues ya tenemos que darnos cuenta de que una persona ya debe como tener más conocimiento, tener más agilidad, tener una mente que ya no nos podemos dejar envolver más en esta crisis de que pues nos engañen cada día. ¿Sí? Entonces esa es una dirección al público de la criatura. Otra es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Es hacer uso del aspecto emocional, es una técnica clásica para causar un corte de análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir las puertas a sus nadas inconscientes para implantar, insertar ideas. En esto pues también es algo muy casual, de que pues a veces sí, las emociones a veces no nos dejan reflexionar, a veces no nos dejan buscar las técnicas que son necesarias para este evento. Entonces son cosas que para muchas causas o cortas circunstancias, analizar es algo, a veces no racionamos o no somos racionales. Hay unos que son racionales, que sí racionan como pues a sus emociones. Entonces es algo es una tendencia pues utilizar este registro de emociones y permitir abrir puertas y hacer al inconsciente, que es algo que pues tenemos que también
tener mucho en cuenta. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Eso es algo muy cierto. Es algo muy cierto en esta estrategia 7. Es algo muy cierto porque en la actualidad, pues hubo una época, pues sí se vio que pues hacer que el público sea incapaz de comprender la tecnología, la metodología, utilizar por el control de sus esclavitudes. En esto sí, a veces sí hay algo muy coherente, porque a veces somos, en muchas épocas se vio de que pues las personas eran muy esclavas, dependían, no decidían, no razonaban por sí mismas, no tenían su propia vida como si todo era dependencia de otros, de terceros. Entonces en esto se ve mucho, aunque todavía se ve mucho que muchas personas tienen mucha ignorancia y son muy mediocres. Son muy mediocres en mucho, tanto en su profesión, son muy mediocres en sus casas, en todo a veces sí se ve todavía esta tendencia, se ve la calidad de la educación de cada clase social. Inferior debe ser la más pobre y mediocridad posible. Siempre quieren que los pobres seamos más mediocres. Acá eso siempre se ha visto que pues hay pobres que sí, nos superamos y buscamos como subir de nivel y subiendo y escalando. Eso se ve mucho. Como hay muchos de que las clases, en muchas ocasiones se ve que un niño pobre para entrar a una universidad rica siempre se ha visto que siempre son es la tiranía, y a veces se damos cuenta que a veces hasta el más rico es más ignorante que el más pobre, y somos pobres no de plata, sino de la ignorancia que pues ejercemos cada uno en nuestras vidas. Entonces eso también es una ignorancia plena entre las clases inferiores y las clases sociales superiores, sea y permanezcan imposibles de alcanzar por los clavos de la inferioridad, de las clases de los inferiores. Entonces todo esto hace que no podamos, de pronto muchos se estancan, muchos otros siguen, porque no les importa que pues los traten como mediocres o que sean la ignorancia. Pero sí, la ignorancia es algo muy sensato en este tema, que pues la ignorancia y la mediocridad es algo que se ve, ¿no? En la política eso se ve, que muchos políticos, porque hasta con nuestro presidente eso se ve, que a pesar de todo, de su preparación que tiene y su clase que tiene, es muy mediocre, porque pues por el pueblo no hace nada, uno se da cuenta, solo son promesas, pero entonces son mediocridades que van haciendo en su vida, y la ignorancia que cargan, porque es una ignorancia de que dicen una cosa que saben que es ilógico, que pueden hacer o pueden cumplir. La otra estrategia es la estimulación al público, ser complaciente con las mediocridades, promover al público a crear que es modo, al hecho de estúpido, vulgar e inculto. Sí, promover al público a crear que el hecho de ser estúpido. La estimulación del público es complicada en la mediocridad en muchas cosas, ya que pues crear que el hecho sea estúpido, eso es algo muy coherente en esto, porque a veces suena vulgar, sí, pero es que hay veces la estimulación al público es complicada, porque muchos no entienden de que no podemos promover al público a crear que es un modo el hecho de ser estúpido. El otro es reforzar la culpabilidad, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por sus propias desgracias, por causar de las insuficiencias de inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. Así, en el lugar de prevalecer contra el sistema económico, al individuo se autodesvalida y se culpa. Lo que genera esto es la prevención, el cuyo efecto en las inhabilitaciones de sus acciones, y sin acciones no hay revolución. A veces eso también es algo, pues el esfuerzo de la autoculpabilidad, eso es, no podemos hacer, o pues sí, en esta estrategia se ve que es hacer que la gente más se sientan culpables por sus propias desgracias,
Y pues sí, cada quien es acto de sus propias desgracias y eso sí es algo pues, pero tampoco podemos hacer que pues esa persona se refuerce o reforzarla sobre la culpabilidad, porque a veces es como algo natural de que pues cada quien mira un punto de vista diferente pues, de su vida o de cómo fue su proceso de vida. Conocer a los individuos mejor de los que ellos mismos se conocen es el transcurso de los últimos 50 años. Los avances aclarados de la ciencia han generado una creación brecha entre los conocimientos del público y que aquellos pues ellos utilicen por las élites, dominantes. Gracias a la biología, a la neurología y a la psicología aplicada. El sistema ha conseguido conocer mejor a los individuos comunes de que él se conoce a sí mismo. Esto significa que la mayor de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor en los individuos sobre el sí mismo. Aquí conocer a los individuos mayor que ellos mismos se conocen. A veces sí dicen que a veces conocer al individuo mejor a aquellos que a los que ellos mismos se conocen. Es una teoría muy práctica, porque sí, a veces conocemos a los demás, pero no nos conocemos en sí, nosotros mismos nos conocemos. Tratamos de conocer a los demás, cómo reaccionan los demás, pero en fin, a veces no nos conocemos ni nosotros mismos en este caso. Entonces es como, profe, es como una reflexión que nosotros mismos tenemos que tener hacia las perspectivas de nuestra vida, de cómo ver la actualidad, cómo ver el país, cómo ver el paso del transcurso de los años, cómo va evolucionando. Todas estas estrategias son muy buenas para nuestra vida, profe, ya que esto nos ayuda a reforzar más nuestra autoestima, conocer más, estimular nuestra mediocridad, nuestra ignorancia, porque a veces sí, la ignorancia nos lleva, pero nos lleva súper lejos, la ignorancia. Con todo esto las estrategias son espectaculares, profe. Pues las veía como muy difícil, pero sí son muy espectaculares, ya que pues no podemos ver a los demás tampoco como una criatura de poca edad, viendo que ya somos personas que pues a veces pensamos, a veces no, pero sí ha sido una gran lección. Y pues muchas gracias, profe. Esta es mi exposición, profe, y pues espero que le guste y muchas gracias. Feliz tarde.